Bueno, llegamos al final de la carta a los romanos y no sé cuántas semanas hace que estamos estudiando y creo que hemos sido bendecidos en tantas cosas, en tantos aspectos. La luz de la palabra de Dios ilumina cada rincón de nuestra alma, nos muestra nuestra condición y nos muestra la gracia de Dios, nuestra bajeza y nos muestra su grandeza. Y bueno, después de 15 hermosos capítulos llenos de profundidades, de tesoros, llegamos al final y realmente la palabra de Dios es algo perfecto, es inspiración divina. Y el hecho que termine con estos saludos es como que pone un broche de oro a todo lo que viene enseñando el apóstol. Porque cuando leemos estos versículos finales, nos damos cuenta que lo que estuvimos estudiando no es un tratado teológico complicado, que solamente mentes brillantes pueden entender, sino que es una carta escrita para gente común, una carta escrita por un hombre, un maestro de la palabra, un apóstol, para la iglesia, para hombres y mujeres como nosotros, sin grandes conocimientos, sin capacitación, pero que tienen en común la presencia del Espíritu Santo, y eso hace que estas profundidades que se revelan sean entendidas. Por eso es tan rico leer este capítulo final, porque vemos que es la iglesia de Roma, era una iglesia como esta, como la que nosotros disfrutamos, como la que nosotros vivimos, personas comunes. Una iglesia viva que está compuesta por personas comunes que tienen todos en común, valga la redundancia, que están unidos a Cristo. De eso se trata. La vida cristiana es eso, la unión con Cristo. Por eso vamos a leer en este capítulo que cuando Pablo se despide de sus conocidos, repite una y otra vez la frase en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, porque de eso se trata el cristianismo. Eso es ser cristiano, estar en Cristo Jesús. Cuando no estábamos en Cristo Jesús, estábamos en el mundo, estábamos en la carne, en Adán, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Esa frase se repite varias veces y tal vez es un buen ejercicio que vos la subrayes cada vez que aparece en Cristo Jesús, en el Señor, en Cristo. Y vemos que estos hermanos tenían un vínculo común, estaban unidos por el amor. Y eso también es evidente. Pablo constantemente habla también, y la frase se repite también, amado mío, habla de que son compañeros, que son colaboradores, y eso también habla de que el amor se expresa por medio del servicio. Entonces vamos a ver que repite frases como que trabaja, ha trabajado, compañero, colaboradores, como recién dije. Entonces de eso se trata la vida cristiana, la vida de la iglesia. Hombres y mujeres unidos a Cristo, vinculados por el amor, sirviéndose los unos a los otros. Vamos a leer los primeros 16 versículos que son los saludos
personales del apóstol Pablo. Los primeros 2 versículos, antes de los saludos, es una recomendación. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sínclito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Llama la atención que Pablo tenga tantas personas para saludar, tantos conocidos, porque nosotros sabemos que él nunca estuvo en Roma. Siendo que jamás estuvo en Roma, ¿cómo es posible que tenga tantas personas conocidas de esa iglesia? Y bueno, la explicación más fácil es que, ya lo hemos hablado, en el año 49, después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, a los judíos y a los cristianos judíos, de origen judío. Entonces, estas personas se han tenido que establecer en otras ciudades del imperio, y allí probablemente el apóstol Pablo los conoció. Sabemos que con Aquila y Priscila pasó así. Aquila y Priscila estaban en Corinto cuando conocieron a Pablo. Así lo leemos en Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Así que Pablo comienza esta sección de saludos, como dije antes, haciendo una recomendación. Habla de la hermana Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pablo está escribiendo esta carta en la ciudad de Corinto. Y Cencrea es uno de los 2 puertos de Corinto. La hermana Febe probablemente sea la encargada de llevar la carta a los romanos. O sea, evidentemente Pablo tenía tanta confianza de esta hermana que le encomienda la misión de llevar este tesoro que nosotros estuvimos estudiando, para que sea entregada a las congregaciones de Roma. Entonces Pablo les recomienda, le dice que la reciban. Ella es nombrada como diaconisa, y
Bueno, nosotros entendemos que diaconisa es el femenino de diácono. No es tan seguro que sea así. No es tan seguro de que haya una función, digamos, oficial en la iglesia primitiva de una mujer sirviendo como diaconisa nombrada, ordenada. Hay testimonios que en el siglo II, siglo III sí había diaconisas, pero en la iglesia primitiva la única mención a diaconisas es acá. Y también en 1 Corintios se habla de la mujer del diácono. Entonces, probablemente se esté hablando de una mujer que servía mucho en la iglesia. Diaconisa o diáconos quiere decir servidor. Una persona, una mujer que servía mucho en la iglesia y que se le daba, y Pablo la nombra así. Y parecería ser que era una mujer con dinero, que recibía a muchos viajeros, porque al ser un puerto, una ciudad puerto, se crea, había muchos extranjeros, y evidentemente esta mujer servía recibiéndolos, y Pablo le dice a los hermanos de Roma que la reciban como si hubieran recibido al Señor. Dice, recíbanla en el Señor, como se espera que un cristiano reciba a otro. En Mateo 10:40, el Señor dice, el que a vosotros recibe a mí, me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en Mateo 18:5 dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces esta mujer dice que ha ayudado a muchos y al mismo Pablo, se ve que lo ha recibido en su casa. Bueno, ahora necesitaba ser recibida y Pablo las recomienda a los hermanos de Roma que lo hagan como el Señor mismo. Acuérdense que en la antigüedad no había hoteles, había mesones, pero eran peligrosos, así que la hospitalidad era algo muy importante. Bueno, habiendo entonces recomendado a la hermana Febe para que la recibieran, y Pablo dice nuestra hermana Febe, porque era hermana de Pablo, pero también era hermana de los romanos, comienza Pablo entonces a saludar. Y como es lógico, como cualquiera de nosotros haríamos, empieza saludando a los seres más queridos, a las personas más cercanas. Y en primer lugar estaban ¿quiénes? Priscila y Aquila. Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Pablo entonces envía saludos a Aquila y Priscila. Como dijimos, ellos se conocieron en Corintio, en su segundo viaje misionero. Ellos, aparte de la pasión por Cristo, compartían el oficio. Eran constructores de tiendas. Entonces, trabajaban de eso juntos y de hecho se fueron a vivir juntos a la misma casa en Corintio, dice Hechos 18:3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Estuvieron ahí en Corintio y cuando llegó el momento de partir, lo hicieron juntos. De Corintio se fueron a Éfeso, pero Pablo estuvo muy poquito tiempo ahí, unos días nomás, y prometió que volvería. Pero Aquila y Priscila se quedaron allí, tenían trabajo que hacer en el Señor. Se quedaron allí y leemos en Hechos capítulo 18 que ellos se encargaron de llevar a Apolos a la buena doctrina. Dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan,
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, entonces Pablo se fue para Jerusalén y ellos se quedaron allí. Después Pablo, en su tercer viaje misionero, vuelve a Éfeso y se establece en Éfeso. Está ahí por 3 años y desde Éfeso escribe Pablo a los Corintios y vemos que Aquila y Priscila estaban con él, porque en 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, estando en Éfeso, Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Y ahora en Roma tenían otra iglesia en su casa. Y sabemos que después de estar Aquila y Priscila en Roma, a donde Pablo les manda saludos, ellos regresan a Éfeso y vemos que al final de sus días, Pablo escribe la última carta que escribe, la segunda a Timoteo, y les manda saludos. En 2 Timoteo 4:19 dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Eran muy amigos. Acá nos enteramos de que ellos arriesgaron su vida por Pablo, no sabemos cuándo, pero dice que él está agradecido y toda la iglesia está agradecida, porque supongo que debe ser porque si no lo hubieran salvado, nosotros estaríamos con una buena porción del Nuevo Testamento sin completar. Así que toda la iglesia lo saluda. Bueno, entonces después de su saludo a Aquila y Priscila, y otra cosa notable es que se pone, en la mayoría de las veces que aparecen, se menciona primero a la mujer y después al hombre. Esto es rarísimo. Algunos especulan que es porque Priscila tenía el don de la enseñanza más fuerte que el marido, pero eso es solo especulación. El hecho es que es raro, pero no sabemos por qué sucede esto. Después saluda a Epéneto. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bueno, era amado de Pablo, muy amado, y es lógico porque dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer creyente en la región de Asia. La región de Asia es donde estaba Éfeso, Colosas, bueno, toda esa zona, el primer fruto. Imagínate lo que sería para Pablo este hombre. Entonces le mando un saludo al amado de Pablo, el primer fruto de Acaya, y continúa, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sabemos quién es María, también se puede traducir como Miriam, alguien que ha trabajado mucho, que se ha destacado en el servicio. No sabemos cómo Pablo la conoció. Andrónico y Junías. Saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, Andrónico y Junías han dado lugar a mucha especulación, porque Junías, en primer lugar, con la S, es un nombre masculino, pero sin la S es femenino. Entonces puede ser que sean Andrónicos y Junías y que sean un matrimonio, o bueno, que sean 2 hombres. El hecho es que Pablo dice que son sus parientes. Lo más seguro que él se refiera a que eran judíos también, porque muchas veces él los menciona así a los israelitas, como sus parientes. Y dice: mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Han sufrido con Pablo prisiones, pero dicen que eran muy estimados entre los apóstoles. Entonces muchos entienden de que ellos también eran apóstoles. Aunque a mi juicio hay que estirar demasiado la interpretación para decir que ellos eran apóstoles.
dicen que eran muy estimados entre los apóstoles. La confusión viene porque la palabra apóstolos significa mensajero, significa enviado, y en muchas ocasiones leemos esas palabras, pero en el original se menciona como apóstoles. Por ejemplo, 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mensajeros es apóstolos. Entonces, en el Nuevo Testamento se menciona mucho la palabra apóstolos, pero no quiere decir que tenían la jerarquía de los 12. De hecho, Bernabé, Epafrodito, Apolo, Silvano, Timoteo son mencionados como apóstolos. Y dice que estos hombres o esta pareja, que eran parientes de Pablo, fueron antes de mí en Cristo. Y esto es verdaderamente destacable. Fueron creyentes antes que Pablo. Si tenemos en cuenta que Pablo se convirtió 3 o 4 años después de la crucifixión, estos eran de los primeros creyentes. Tal vez por eso fueron tan apreciados por los apóstoles. Y si fueron antes que Pablo, eran creyentes en Jerusalén, obviamente, bueno, ellos conocieron al Pablo perseguidor. Probablemente ellos hayan sufrido la persecución y hayan sido esparcidos a causa del ministerio de Pablo, de Saulo. Entonces, bueno, estos hombres o esta pareja tenía mucha antigüedad, más que cualquiera, en el Evangelio. Y continúa saludando, dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, como colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. No tenemos referencias en otros lados sobre ellos. Dice de Amplias, que era amado mío, y después dice de Estaquis, que era amado mío. Eran amados de Pablo, personas muy queridas. Menciona a Urbano, un compañero de Cristo, de Pablo, dice, nuestro colaborador en Cristo Jesús, trabajaba con Pablo en alguna ocasión. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Quiere decir, aprobado en Cristo quiere decir que ha sufrido persecución, ha sufrido cárcel, ha sufrido alguna tribulación por causa de Cristo y salió aprobado, permaneció fiel. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Acá tenés otra iglesia, otra congregación. Está la congregación, se menciona la congregación de la casa de Aquila y Priscila y la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro judío, de origen judío. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra congregación. Cuando dice los de la casa de Narciso, tal vez esté diciendo los esclavos de la casa de Narciso. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Dos hermanas, probablemente mellizas, que trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ha trabajado implica que ya es una mujer de edad, una persona que se ha destacado en su servicio a Dios y es muy amada por Pablo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, Rufo, si ustedes leen Marcos 15:21, nos enteramos de que Rufo era hijo de Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? El que llevó la cruz. Bueno, Marcos dice,
15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Fíjate cómo Marcos escribió la carta del Evangelio en Roma y habla de Simón de Cirene como padre de Rufo y de Alejandro. Evidentemente la iglesia en Roma conocía a Rufo y a Alejandro. Y dice muy significativamente, Rufo escogido en el Señor. ¿Por qué dice Rufo escogido en el Señor y no menciona a Alejandro? Bueno, algunos piensan que Rufo era escogido del Señor y Alejandro no. Que Rufo fue creyente y Alejandro no. Puede ser, o puede ser que Rufo esté vivo en ese entonces y Alejandro ya haya muerto, no sabemos. La cosa es que la esposa de Simón de Cirene, la madre de Rufo, era tan amorosa que Pablo la toma como su propia madre. Y dice, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Bueno, acá está hablando de dos grupos de personas. Probablemente sean dos congregaciones diferentes. La del versículo 14 es una congregación, la del 15 es otro. Y los hermanos que se mencionan ahí, conocidos de Pablo, tal vez sean personas que estaban más activas en el Señor y que por eso se destacaban y Pablo las conoció. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Vos fíjate que Pablo les recomienda que se besen de manera santa. El beso era algo importante. El beso era una expresión de amor entre hermanos. Primera de Pedro 5:14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y ¿te acordás cuando el Señor Jesús entró a la casa del fariseo, que lo había invitado? El Señor le dice en Lucas 7:45, no me diste beso, mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies. El beso era un signo de amor, de respeto. Y Judas traiciona al Señor con un beso. O sea, realmente, y el Señor le dice, con un beso me traicionas. Algo impensable. El beso era un símbolo de saludo, o más que un saludo, era una expresión de amor que a nosotros tal vez no nos parece tan difícil, porque los argentinos son de darse besos. En las barras bravas se dan besos. Los hombres se dan besos, no tienen problema, pero hay lugares donde el beso es algo chocante. Hay culturas, hay países donde darse un beso entre hombres, por ejemplo, es algo mal visto. Pero Pablo manda a la iglesia a demostrarse el amor con besos. A todos los creyentes, dice. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Quiere decir que Pablo, cada vez que iba de una iglesia a otra, decía, yo voy a ir a Roma. Expresaba su deseo de ir a Roma. Entonces las iglesias mandaban saludos a los hermanos de Roma. Ahora vos fíjate cómo vemos en estos pocos versículos la unión que hay en la iglesia, el amor, el trabajo que hay en la iglesia. Y como un contraste, Pablo dice, bueno, hermoso todo esto, pero cuidado con los que quieren romper ese vínculo de amor. Por eso ahora va a dar una advertencia muy seria contra los falsos maestros. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo dice, les ruego, hermanos, que presten mucha atención a estas personas, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Son personas que sirven a sus propios vientres, dice, que están empecinadas en traer división. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que traen división son enemigos de la cruz de Cristo. No son siervos de Dios, aunque parecen, aunque hablan de manera muy elocuente, aunque hablen de la Biblia. Solamente se sirven a sí mismos, son esclavos del pecado. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar, fábulas. Y ellos hablan tonterías, pero la iglesia de Cristo no tienen lugar. Y Pablo dice que tienen que estar atentos a estas personas. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, evidentemente la iglesia de Roma tal vez hizo caso, pero la iglesia a lo largo de la historia no. Y estos falsos maestros hoy abundan en todas las ciudades. Y Pablo dice que tenemos que estar atentos, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La iglesia de Roma había sido ejemplo, estaba en boca de todos la fe de ellos. Entonces Pablo dice, tienen que cuidarse por sí mismo y también por los demás, por lo que ven los otros de ustedes. Y les dice que sean sabios, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para discernir, sabios para ver cuando vienen con engaños. Dice que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que no sean ingenuos en recibir a cualquiera. Que sean sabios para eso. En Mateo 10:16 el Señor dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En 1 Corintios 14:20 el apóstol dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A los tesalonicenses escribe, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con esta gente, sean sabios, no se mezclen con ellos, no dejen que avancen. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Te das cuenta que habla de Satanás? Asocia a estas personas con Satanás y dice que Satanás será aplastado por los pies de los creyentes romanos. Está citando Génesis 3:15, que pondré enemistad entre ti y la mujer y su simiente y la simiente suya. Cristo en la cruz aplastó a la serpiente y lo va a terminar de hacer en su regreso, pero mientras tanto es la iglesia quien con la sana enseñanza, con el poder del Espíritu Santo, quien aplasta la cabeza de la serpiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia, el favor inmerecido
de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos intimidad con Él. Pablo dice, sea con vosotros. Y después Pablo pasa a dar los saludos de sus amigos. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, ahora los que saludan son los amigos de Pablo. Y como hizo con sus saludos, pone los más importantes, los más queridos primero. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Timoteo era un hijo de Pablo, un hijo del corazón. Dice en Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo considera a Timoteo su hijo, y de hecho nosotros sabemos que la última carta se la escribe a él. Lucio, Jasón y Sosípater, dice, mis parientes, que quiere decir que eran judíos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Quién escribió la carta? ¿Tercio o Pablo? ¿Qué les parece que significa? Pablo la La dictó, él la escribía. Pablo la dictaba y él la escribía. Entonces ahora aprovecha y manda saludos él también. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gayo era el que tenía a Pablo en su casa. Y fíjate lo que dice en 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Gayo fue uno de los muy pocos que bautizó el apóstol. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Tesorero, el oikónomos, el que llevaba el dinero, lo saluda. Y el hermano Cuarto. Del hermano Cuarto no dice nada. No dice amado, no dice que trabajó, lo menciona. Y uno dice, wow, lo menciona. Está en la Biblia. ¿Te das cuenta del honor de este hermano Cuarto? No sabemos quién es, nada, pero su nombre está ahí. El mío no. El de él sí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Repite la bendición. Y finaliza Pablo, como no puede ser de otra manera, con una alabanza al Señor, una doxología. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y con estas pocas palabras Pablo casi resume todo lo que vino enseñando. Él es el único que puede confirmarnos en el Evangelio, el Señor Jesucristo. Él es el que por medio de la predicación nos confirma y nos revela este misterio que estuvo oculto a los hombres, a los ángeles, pero que ahora por medio de Jesucristo se revelaba. Que Dios tenía gracia para el pecador, sea gentil, sea judío, y esta bendición es para todos los que le obedezcan en la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así se cierra la carta a los romanos. Este tesoro que nosotros tuvimos la ocasión de estudiar y que, bueno, está para que siempre podamos recurrir a ella. Amén.
No sé si hay preguntas, si hay comentarios.